Los acuerdos que se están firmando a puerta cerrada en el fútbol universitario en este momento tienen a las oficinas centrales de la NFL en un estado en el que nunca antes han estado. Por primera vez en la historia de la NFL, los jugadores reclutados esta semana en Pittsburgh entran en la liga con carteras de patrocinios de $1 millón ya en sus bolsillos. Y en algunos casos, en realidad están aceptando una reducción salarial para convertirse en profesionales. Así que hablemos de por qué los gerentes generales de la NFL en toda la liga están haciendo sonar las alarmas sobre lo que está sucediendo con su flujo de draft. Fernando Mendoza escuchó su nombre primero en el draft de la NFL de 2026. Los Raiders hicieron oficial a Fernando Mendoza como su primera selección, un mariscal de campo de Indiana que ganó el trofeo Heisman y un campeonato nacional. Mendoza probablemente ganó más de $1 millón en acuerdos NIL durante su única temporada como mariscal de campo titular de Indiana. Eso no es una proyección. Esa no es una promesa futura. Hizo ese dinero mientras aún estaba inscrito en clases universitarias. El sitio de seguimiento de NIL valoró a Mendoza en $0.6 millones para la temporada pasada, lo que lo convierte en el quinto jugador de fútbol americano universitario más valioso y el séptimo atleta más valioso en general, ya sea en la escuela secundaria o en la universidad. Y los endosos no se detuvieron ahí. Mendoza ya tiene acuerdos con Adidas y Hugo Boss. Apareció la noche del draft viéndolo desde casa con un traje de Boss, no porque la NFL lo organizara, sino porque su marca lo organizó antes de que firmara un solo contrato de la NFL. Fernando Mendoza de Indiana y Taj Simpson de Alabama fueron selecciones de primera ronda en el draft, con Mendoza siendo la primera selección de los Las Vegas Raiders y Simpson sorprendentemente siendo elegido por los Los Angeles Rams en el puesto número 13. El contrato de novato de Mendoza en la NFL está programado para superar los $57 millones, incluyendo casi $0.5 millones en 2026. El contrato de Simpson será aproximadamente la mitad de eso, un total de $25,4 millones, incluyendo $4,6 millones en el primer año. Ahora, esos números suenan enormes, y lo son para las elecciones de primera ronda. Pero aquí es donde la historia da un giro que tiene a la NFL genuinamente preocupada. Se proyecta que Garrett Nussmeier de LSU y Carson Beck de Miami sean los próximos quarterbacks seleccionados, y es probable que ambos ganen menos como novatos en la NFL de lo que ganaron como titulares establecidos en la universidad. Lee eso de nuevo. Dos mariscales de campo que se esperaba que fueran seleccionados en el segundo día del draft ganarían menos dinero en la NFL de lo que ganaban jugando fútbol universitario. Y no estaban solos. Lo mismo ocurre con otros mariscales de campo como Drew Allar de Penn State, Talon Green de Arkansas, Cole Patton de North Dakota State, Sawyer Robertson de Baylor, Cade Klubnik de Clemson, Joey Aguilar de Tennessee y otros. El salario mínimo para un novato reclutado en 2026 es de $915,120. Eso suena a una fortuna para la mayoría de la gente, pero con el reparto de ingresos universitarios entrando en vigor antes de la temporada de 2025, los programas de élite ahora gastan hasta $0.5 millones en atletas estudiantiles, con la mayoría destinada a los jugadores de fútbol más talentosos. Sin duda, hay jugadores reclutados este fin de semana que superaron el $1 millón la temporada pasada y ganarán menos en el ámbito profesional. Según On3, casi la mitad de las 50 valoraciones NIL más altas en 2025 pertenecen a mariscales de campo, con 2 docenas de ellas por encima de los $1,5 millones. El gerente general de los Philadelphia Eagles, Howie Roseman, lo dijo sin rodeos. Dijo que podría hacer algo este fin de semana que nunca ha hecho en su ilustre carrera en la NFL, reclutar a un jugador que aceptará una reducción salarial al ingresar a la liga. Y sus palabras tenían peso por lo que implicaban. El mayor problema es que por primera vez en la historia de la Liga Nacional de Fútbol, estás tomando jugadores que están aceptando recortes salariales. Esa frase,
de uno de los hombres más poderosos de la NFL, es el tipo de declaración que no se hace a menos que algo fundamental haya cambiado. Y lo ha hecho. Para entender por qué la NFL está en esta situación, hay que remontarse a lo que sucedió fuera del campo en los deportes universitarios en los últimos 5 años. Comenzó con un cambio legal sísmico. Una sentencia de la Corte Suprema de junio de 2021 hizo posible que la NCAA adoptara una política para que los atletas universitarios se beneficiaran de su propio nombre, imagen y semejanza. Ese fue el primer dominó. Durante décadas, a los atletas universitarios, muchos de los cuales generaban millones de dólares en ingresos para sus universidades, no se les permitía lucrarse de su propia fama. No pudieron hacer un comercial. No pudieron vender un autógrafo. No podían poner su nombre en una camiseta. Entonces llegó Neil y se abrieron las compuertas. Pero el verdadero terremoto llegó con el acuerdo de la Cámara. Un acuerdo de la Cámara el verano pasado permite a las universidades pagar directamente a sus atletas por primera vez, creando un modelo de reparto de ingresos donde los departamentos de atletismo podrían distribuir alrededor de $20,5 millones en ingresos de NIL a sus atletas durante la temporada 2025 a 2026. Esto ya no se trataba solo de permitir que los atletas firmaran sus propios acuerdos de patrocinio. Esto se trataba de que las propias escuelas emitieran cheques sustanciales, que cambiaban la vida, directamente a sus jugadores más valiosos. La combinación de esas dos fuerzas, los acuerdos NIL independientes y el reparto de ingresos institucionales, creó un ecosistema financiero en el fútbol universitario que simplemente no existía antes. Y no tardó mucho en que ese ecosistema empezara a competir directamente con la NFL. Para los jugadores más talentosos del país, la mayoría de los jugadores que ganan más de $1 millón en fútbol universitario son mariscales de campo. Eso tiene sentido. Los quarterbacks impulsan las clasificaciones, venden entradas y se convierten en la cara de sus programas. Así que, cuando las escuelas deciden dónde asignar esa parte de los ingresos de $20,5 millones, el mariscal de campo titular suele estar en la parte superior de la lista. Y cuando los colectivos de NIL y los patrocinadores corporativos buscan invertir, escriben los cheques más grandes a los mariscales de campo que aparecen en la televisión nacional cada sábado. Las ramificaciones de este nuevo panorama financiero son amplias y multifacéticas. En la NBA, el draft de 2025 tuvo el menor número de candidatos que se presentaron temprano en unos 10 años, con más de una docena de otros candidatos de alto potencial retirándose en la fecha límite. Los analistas de baloncesto atribuyeron la caída en parte al creciente atractivo de NIL. Si ese patrón se manifestaba en el baloncesto, el deporte donde la brecha salarial entre la universidad y los profesionales ya era menor, era solo cuestión de tiempo que chocara con el fútbol con una fuerza devastadora. Y eso es precisamente lo que demostró el draft de la NFL de 2026. El paisaje ha sido fundamentalmente alterado de maneras que están obligando a los equipos de la NFL a repensar cómo construyen sus plantillas, cómo evalúan el talento y cómo conciben el concepto mismo de prospecto. Los días en que un jugador universitario no podía esperar a declararse para el draft y recibir su primer cheque profesional están desapareciendo. En su lugar, hay una generación de atletas calculadores y financieramente sofisticados que están haciendo análisis de costo-beneficio de sus propias carreras y, en algunos casos de alto perfil, decidiendo que la NFL puede esperar. La escala salarial para novatos, diseñada para limitar la cantidad de dinero que los equipos gastan en jugadores sin probar, ha creado inadvertidamente un escenario en el que las selecciones de mitad a final de ronda a veces valen menos de lo que esos mismos jugadores podrían ganar si se quedaran en la escuela un año más. Si un jugador cree que un año extra podría mejorar sus posibilidades de ser seleccionado en la primera ronda, y si puede ganar cerca de $1 millón en el ínterin, quedarse en la escuela de repente parece más atractivo. Y si eres un jugador de tercera ronda o un prospecto marginal en primer lugar, es obvio aceptar el cheque que te garantizan en enero en lugar de la posibilidad de escuchar tu nombre en abril.
Esa dinámica creó un efecto dominó que se sintió en toda la clase de draft de 2026 y comenzó con una decisión que conmocionó al mundo del fútbol en enero. A principios de enero de 2026, con la temporada de fútbol universitario recién concluida, un nombre dominaba todas las conversaciones sobre simulacros de draft: Dante Moore, el mariscal de campo de Oregon de 20 años que acababa de completar una espectacular primera temporada como titular. Moore completó casi el 72% de sus pases para 3.565 yardas con 30 touchdowns y 10 intercepciones. Oregón terminó con 13 victorias y 2 derrotas. Todos los principales analistas de draft tenían a Moore como una selección entre las 5 primeras. El experto en el draft de la NFL de Fox Sports, Rob Rang, clasificó a Moore como el segundo mejor mariscal de campo de la clase, uniéndose a Fernando Mendoza de Indiana como el único prospecto de mariscal de campo al que le dio una calificación de primera ronda. Rang también tuvo a los New York Jets seleccionando a Moore con la segunda selección general en su más reciente borrador simulado. El dinero que le esperaba era asombroso. Al regresar a Oregón, Moore renunció a la oportunidad de ganar casi $50 millones en dinero garantizado. La segunda selección del año pasado, Travis Hunter, ganó $46,65 millones totalmente garantizados, y se proyecta que esa cifra aumente este año. Y luego, el último día antes de la fecha límite para declarar, Moore fue a ESPN SportsCenter y anunció que se quedaba en Oregón. El mundo del fútbol quedó atónito. No se puede subestimar lo raro que es que un jugador como Moore, un mariscal de campo seguro de primera ronda sin ninguna bandera roja evidente en su currículum, rechace la llamada de la liga. Incluso en la era de la escala salarial para novatos, ha sido inaudito que un jugador renuncie a decenas de millones de dólares para regresar por otro año a la universidad. La oportunidad de empezar a cobrar un cheque de la NFL era demasiado grande y los riesgos que conllevaba volver a la escuela eran demasiado altos. Carro Moore lo hizo de todos modos, y las razones por las que son donde esta historia se vuelve fascinante, multifacética y ominosa para la NFL. CBS Sports informó que los Ducks y el campamento de Moore habían estado trabajando en cómo sería la asignación de NIL y reparto de ingresos de Moore en caso de que regresara a la escuela, así como en una póliza de seguro en caso de que Moore sufriera una lesión grave en 2026. En otras palabras, Oregón no solo le pedía a Moore que volviera por espíritu escolar. Le ofrecían un paquete financiero, completo con seguro de lesiones, lo que hizo que regresar fuera una decisión económica viable. Los informes indicaron que más podrían ganar hasta $7.5 millones en dinero de NIL si se quedaban en la escuela. Eso es menos de lo que ganaría una selección entre las 5 primeras. Sí, pero no es nada. Es riqueza generacional para un joven de 20 años y vino con la perspectiva de ingresar a la clase de draft de 2027 como un mariscal de campo más pulido y experimentado que tenía otra temporada completa de desarrollo bajo su cinturón. El cálculo de riesgo-recompensa ha cambiado por completo en la era de la NIL. Esa única frase escrita por analistas de The Ringer encapsula lo que está sucediendo. Hace una década, la única forma en que un jugador universitario podía proteger sus ganancias futuras era contratando una póliza de seguro de varios millones de dólares. E incluso eso era terreno inestable. Ahora, un jugador puede ganar millones mientras aún está en la escuela, desarrollar su juego, mejorar su posición en el draft y entrar en la liga cuando esté listo. No cuando la desesperación financiera lo obligue. Y Moore no fue el único. En el ciclo del draft de la NFL de 2026, Moore, Lenora Sellers y Arch Manning decidieron regresar a la escuela. 3 posibles quarterbacks de primera ronda eligieron la universidad en lugar de los profesionales. 3 futuros quarterbacks de franquicia miraron a la NFL y dijeron, todavía no. Eso dejó la clase de 2026 escasa en la posición más importante del deporte y obligó a los equipos a apresurarse. Pero hay una cara opuesta a esta moneda y es igual de preocupante para la liga, porque la historia de Moore es la de un jugador que elige quedarse en la escuela y tener éxito financiero,
El draft también estuvo plagado de cuentos de advertencia de jugadores que se quedaron un año más y vieron caer en picado su valor. Uno de los mejores ejemplos fue con Garrett Nussmeier, quien decidió regresar a LSU para una última temporada. Después de su primera temporada como titular, Nussmeier podría haber escuchado su nombre ser llamado en la primera ronda del draft de la NFL de 2025. En cambio, LSU apostó todo por Nussmeier, dando a los Tigres esperanzas de campeonato y la oportunidad para que él consolidara su posición como selección de primera ronda. No funcionó. Antes de que siquiera comenzara su temporada, sufrió una lesión que Brian Kelly intentó minimizar. La estrella de LSU nunca se pareció al jugador que vimos en 2024 antes de ser apartado finalmente. El resultado fue que los Kansas City Chiefs seleccionaron a Garrett Nussmeier con la selección número 249 en el draft de la NFL de 2026. De potencial primera ronda a la selección número 249. Ese es el otro lado de la apuesta del anil y es precisamente el tipo de resultado que hace que todo este ecosistema sea tan volátil e impredecible. El pánico dentro de las oficinas centrales de la NFL. Los gerentes generales de los equipos de la NFL no son conocidos por mostrar sus cartas. Hablan en frases cuidadosas y medidas en las conferencias de prensa. Desvían, redirigen. Así que, cuando varios gerentes generales comenzaron a discutir abiertamente su preocupación sobre lo que Neal está haciendo al flujo de reclutamiento durante la semana del draft de 2026, envió una señal clara. Esto ya no es un problema futuro. Es una crisis actual. El gerente general de los San Francisco 49ers, John Lynch, fue uno de los más directos. Dijo, estás viendo muchos más novatos de 25 años. Continuó diciendo que es la oportunidad para que estos chicos se queden y ganen buen dinero haciendo lo que están haciendo. Luego añadió algo que debería hacer que cada propietario de la NFL se sentara y prestara atención. Lynch señaló que la NFL ahora compite con la universidad en lugar de funcionar como la tierra prometida. Piensa en eso por un momento. Durante toda la historia del fútbol, la NFL fue el destino. Era el objetivo. Era la luz al final del túnel para cada jugador universitario que soñaba con jugar al más alto nivel. Y ahora, uno de los gerentes generales más respetados de la liga está diciendo públicamente que la NFL está en competencia con el fútbol universitario por sus propios futuros jugadores. El gerente general de los Baltimore Ravens, Eric DeCosta, puso números a la preocupación. DeCosta dijo, este es el tercer año consecutivo en el que el 18% de la lista de draft del equipo está compuesta por jugadores de al menos 24 años. Eso podría no sonar alarmante al principio hasta que escuchas el contexto. Ese número solía ser del 4%. Pasó del 4% al 18% en solo unos pocos años. La pandemia de COVID-19 causó el aumento inicial de edad, pero los crecientes pagos de Neal y la participación en los ingresos podrían ser la fuerza decisiva en los años venideros. DeCosta no anduvo con rodeos sobre lo que esto significa para el enfoque de su equipo. No creo que sea algo bueno, ciertamente, pero históricamente, hemos intentado reclutar jugadores más jóvenes cuando podemos. Y luego llegó el reconocimiento de que los Ravens y, por extensión, todos los equipos de la liga, tendrán que ajustar fundamentalmente la forma en que seleccionan y evalúan a los jugadores. El tema de la edad no es simplemente una preocupación filosófica. Tiene implicaciones concretas y prácticas para la construcción de la plantilla. Los novatos mayores afectan las estrategias de construcción de equipos. Un joven de 25 años puede ser más propenso a lesionarse porque tiene más desgaste en su cuerpo durante ese primer contrato. Los entrenadores de la NFL también pueden ser menos capaces de moldear a un 25. Los entrenadores de la NFL también pueden ser menos capaces de moldear a un jugador de 25 años que a uno de 21. Cuando reclutas a un jugador de 21 años, obtienes 4 años de contrato de novato donde ese jugador aún está en ascenso, aún está creciendo, aún está mejorando.
Cuando reclutas a un jugador de 25 años, obtienes un jugador que podría estar más cerca de su techo, con más desgaste en su cuerpo y menos tiempo antes de tener que tomar una costosa decisión sobre si extender su contrato. Después de que se elijan los talentos de unicornio, tal vez la tendencia actual sea que los equipos de la NFL prefieran al jugador en el que confían mucho, que será un tackle ofensivo B esta temporada, pero que probablemente nunca será un A. A diferencia del joven que ahora sacará una C, pero que con el tiempo podría convertirse en una A. Si esa tendencia se mantiene, representa un cambio sísmico en cómo funciona el reclutamiento. Los equipos esencialmente estarían pagando por una producción universitaria probada en lugar de por potencial bruto, lo cual suena lógico hasta que te das cuenta de que significa que el draft se está volviendo menos sobre encontrar diamantes en bruto y más sobre seleccionar productos prefabricados. Eso cambia todo sobre el scouting, todo sobre el desarrollo y todo sobre el cálculo financiero de construir una plantilla campeona. El gerente general de los Raiders de Las Vegas, John Spadak, ofreció una perspectiva diferente sobre las implicaciones de carácter. Él dijo: ahora entran casi como profesionales. Explicó que en realidad cree que ha facilitado la evaluación porque se puede ver lo que los chicos van a hacer cuando tienen dinero. Ya sabes, los que aman el juego y se preocupan por las cosas correctas. Y solo porque tienen más dinero del que todos teníamos cuando estábamos en la universidad, todavía se preparan de la manera correcta. Juegan de la manera correcta. Aman el juego. Están ahí por sus compañeros de equipo. Creo que ha sido un poco revelador sobre la clase de personas que son. Esa es una interpretación notablemente optimista en una sala llena de ejecutivos preocupados. Pero incluso el marco positivo de Spitek contiene una admisión implícita. Los jugadores que entran ahora en la NFL son fundamentalmente diferentes de los que entraron incluso hace 5 años. Llegan con riqueza, con conocimiento de marca, con perspicacia empresarial y con una comprensión de su propio valor de mercado que las generaciones anteriores simplemente no poseían. El exagente de la NFL Bandogra, que ha representado a algunos de los nombres más importantes de la historia del deporte, expuso la cruda realidad con una historia de advertencia. Citó a Quinn Ewers, el ex mariscal de campo de Texas, quien supuestamente rechazó acuerdos de Neal por valor de hasta $8 millones para quedarse en la universidad. Cuando entró en el draft de 2025, Ewers fue seleccionado en la 7ª ronda del draft de la NFL de 2025 y firmó un contrato de 4 años por $4,3 millones. Tomó casi la mitad del dinero que podría haber ganado en un año de universidad y lo distribuyó a lo largo de 4 años en el ámbito profesional, y el impacto financiero fue solo una parte de ello. Dogra advirtió: en 4 años, podría estar fuera de la liga porque no se obtienen las mismas oportunidades que siendo una selección de ronda tardía. Las primeras selecciones tienen todas las oportunidades de tener éxito porque la reputación del gerente general está ligada a que esa selección funcione. Las selecciones de rondas tardías son prescindibles desde el momento en que llegan. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El draft de la NFL de 2026 acaba de concluir en Pittsburgh, con equipos realizando un total de 257 selecciones a lo largo de 7 rondas, y el panorama del fútbol profesional ha sido alterado permanentemente por lo que sucedió en las residencias universitarias y a puerta cerrada. En los últimos 2 años, la escala salarial cuenta parte de la historia. Entre 2020 y 2024, el valor del contrato de la primera selección aumentó de $36 millones a $39 millones. En 2025, subió a $48 millones y ahora está en $54 millones. Eso no es un aumento gradual. Eso es una explosión. Y la creencia generalizada es que Neal jugó un papel importante en el aumento de la escala de contratos de novatos tanto como lo ha hecho. La NFL tuvo que subir sus precios para seguir siendo competitiva con lo que los programas universitarios ofrecían a sus mejores jugadores. Pero la escalada de los contratos de novatos solo resuelve el problema en la parte superior del draft.
La selección número 32 en el draft de la NFL recibe un contrato de $16 millones. El acuerdo de la selección número 64 vale menos de $8 millones. Para la gran mayoría de los jugadores reclutados, los seleccionados en las rondas 2 a 7, el incentivo financiero para dejar la universidad se ha reducido o, en algunos casos, se ha invertido por completo. Eso crea una dinámica preocupante donde los equipos más ricos de la liga deportiva más lucrativa del mundo están perdiendo una guerra de ofertas contra universidades. Los resultados específicos del borrador de 2026 ilustraron cuán drásticamente ha cambiado la Junta. La primera ronda se centró en proteger al mariscal de campo. Si bien ninguno de los 8 primeros seleccionados fue mariscal de campo, 9 linieros ofensivos escucharon sus nombres entre las primeras 32 selecciones, comenzando con Spencer Fano de Utah, quien fue a los Browns en el número 9. En total, 7 tacleadores y 2 linieros interiores salieron en la primera noche. El borrador priorizó las trincheras precisamente porque la clase de mariscales de campo había sido diezmada por jugadores que eligieron quedarse en la escuela. Los Cardinals hicieron de Jeremiah Love el corredor más alto seleccionado desde Saquon Barkley, y los Titans sorprendieron al elegir a Carnell Tate en el número 4. Mientras tanto, Taz Simpson de Alabama fue el único mariscal de campo además de Mendoza en ser seleccionado en la primera ronda. E incluso su selección en el puesto 13 por los Rams se consideró una sorpresa. La historia de Taz Simpson en particular captura la dualidad de esta nueva era. Simpson no tuvo que presentarse al draft de la NFL en 2026. El mariscal de campo de Alabama tenía un año de elegibilidad universitaria restante. Pero después de la temporada de 2025, se declaró elegible para el draft. Y las matemáticas financieras no estaban claramente a su favor. Basado en la cantidad de NIL que Simpson dijo recientemente que podría haber recibido de los Miami Hurricanes en 2026, es probable que gane menos como novato de la NFL de lo que podría haber ganado en la NCAA. Simpson eligió la NFL de todos modos, haciendo un cálculo de varios años de que entrar en la liga antes, incluso con un salario inicial más bajo, era la jugada más inteligente a largo plazo. Pero cada jugador que toma esa decisión refuerza un nuevo principio. Eso habría sido impensable hace solo 5 años. Entrar en la NFL ya no es una mejora financiera automática. Permanecer en la universidad el mayor tiempo posible es algo que muchas estrellas universitarias ahora sopesan más detenidamente con su capacidad de ganar millones más en NIL. De hecho, muchos de los mariscales de campo del draft de 2026 agotaron toda su elegibilidad universitaria antes de ir a la NFL, incluyendo a Beck, Nussmeier, Allard, Cole Payton y Jalen Green. La liga está observando la próxima temporada universitaria de Dante Moore en 2026 con enorme interés. Si Moore tiene un año monstruoso en Oregón, gana el trofeo Heisman, lleva a los Ducks a un campeonato nacional y entra en el draft de 2027 como la selección número 1 por consenso, entonces su decisión de rechazar $50 se validará como el modelo para la próxima generación de quarterbacks universitarios de élite. A medida que Moore continúa creciendo, no solo puede llevar a la ofensiva de Oregón al éxito, sino que también puede convertirse en la primera selección general en el draft de la NFL de 2027. Y si eso sucede, cada prospecto de primer nivel en Estados Unidos lo pensará 2 veces antes de declararse temprano. La NFL está reaccionando en tiempo real. La liga ya programó un récord de 9 partidos internacionales de la NFL para 2026, incluyendo su primer partido en Brasil, lo que indica su intención de aumentar los ingresos y mantenerse a la vanguardia. Los equipos hicieron intercambios agresivos durante el fin de semana del draft. Los Bengals enviaron la selección número 10 en general a los Giants a cambio del tackle defensivo 3 veces seleccionado para el Pro Bowl, Dexter Lawrence. Y los Rams se desprendieron de la selección número 29 en general y de múltiples otras selecciones a cambio del cornerback Trent McDuffie de los Chiefs. El mensaje era claro. Cuando no puedes garantizar la calidad de los novatos que llegan, intercambias por veteranos probados.
pero la tendencia más amplia es inconfundible. Y para la NFL, profundamente inquietante. El modelo tradicional del deporte, donde el fútbol universitario servía como una liga de desarrollo gratuita y el draft era el momento en que los jugadores finalmente cobraban, se está desmoronando. En su lugar, hay un mercado competitivo, donde los mariscales de campo de 20 años tienen agentes, carteras de patrocinios, acuerdos de reparto de ingresos y la influencia para decirle a una liga de $10,000 millones, aún no estamos listos para ti. Como observó Mal Kiper Jr., al discutir la decisión de Moore, te pagan por jugar fútbol universitario. Entonces, ¿por qué no quedarse y usar eso como una especie de liga menor? Esa es la parte silenciosa dicha en voz alta. El fútbol universitario se está convirtiendo en una liga de desarrollo remunerada, una que la NFL no controla, no se beneficia de ella y cada vez más no puede competir por los corazones, las mentes y las firmas de los mejores jugadores jóvenes del deporte. Los acuerdos que se están firmando ahora mismo en el fútbol universitario no son realmente secretos, pero el alcance total de lo que representan y cuán profundamente están remodelando la NFL es algo que la liga solo está empezando a comprender. Y basándonos en lo que escuchamos de cada gerente general esta semana, la NFL aún no ha encontrado su respuesta.